Bien, jóvenes, como me habían solicitado, voy a gestionar un video donde se realice un ensayo de regulación de tensión. Entonces vamos a formular el siguiente problema, donde este personaje que está acá, para poder cumplir su misión de salvar este planeta, necesita poner en operaciones un transformador de 50 kVA de 2400 voltios a 240 voltios. Y quiere revisar si va a cumplir la regulación de tensión, ¿cierto?, requerida por la normativa, ¿cierto?, cuando funciona a plena carga y con un factor de potencia 0,8 inductivo. Para lograr esto, se van a realizar los ensayos de vacío y cortocircuito. Por tanto, primero vamos a modelar matemáticamente el transformador antes de conectarlo, para así de esta manera asegurarnos de que el sistema esté funcionando de manera correcta y no cometer algún error. Bien, nosotros ya sabemos que este es el circuito equivalente aproximado con el cual podemos estudiar la regulación de tensión y que lo único que necesitamos es la resistencia de cortocircuito, reactancia de cortocircuito. Pero como es un problema de prueba y a lo mejor a futuro se necesitará modelar más aspectos del transformador, vamos a obtener el circuito equivalente aproximado completo. Así que vamos a partir esto analizando el ensayo de vacío. Entonces, vamos a ir con el ensayo en vacío. Bueno, el ensayo en vacío, ya lo habíamos revisado con anterioridad, pero ¿en qué consiste? Consiste básicamente, cierto, que al transformador por el lado primario, nosotros alimentamos, cierto, con corriente alterna, recuerden que los transformadores solo funcionan con corriente alterna, con voltaje nominal. Procedemos a medir la tensión aplicada, la corriente aplicada, ¿cierto? Y la potencia. Mientras que el secundario se encuentra abierto y instalamos un voltímetro, por si necesitáramos verificar la regulación de tensión. Entonces, este ensayo en vacío, ¿cierto? Nos dio los resultados que tenemos acá, ¿cierto? Potencia igual a 168 watts, voltaje 2400 voltios y una corriente en vacío que es igual a la corriente I0 que vamos a ver más adelante, ¿cierto? De 0,547 amperes. Ahora, ¿qué parámetros de nuestro circuito equivalente podemos encontrar con el ensayo en vacío? Si miramos esto, nos vamos a dar cuenta de que al energizar el primario del transformador, y esto está abierto, no va a circular corriente. ¿Qué conclusión llevamos acá? Que I2 va a ser igual a 0. Por tanto, la corriente que estamos midiendo, esta corriente corresponde a la corriente I0, que está circulando por la rama de magnetización, o básicamente la corriente que está absorbiendo el núcleo del transformador. Bien, entonces, con el ensayo en vacío podemos determinar los parámetros del núcleo de mi transformador. Por tanto, voy a devolver esto acá, podemos decir que durante el ensayo en vacío, nuestro sistema de pruebas tendríamos esto. La fuente de voltaje, ¿cierto? Y tendríamos la rama de magnetización, con la resistencia del núcleo y la reactancia inductiva del núcleo, ¿cierto? RF. Y la reactancia del núcleo, ¿cierto? Tenemos acá JXN. Bien, por tanto tenemos que encontrar estos parámetros. ¿Y cómo vamos a encontrar esos parámetros? Bueno, en las clases anteriores nosotros establecimos que la resistencia del núcleo iba a venir dada por el voltaje al cuadrado dividido la potencia, ¿cierto? Obviamente esto con valores absolutos, y que la reactancia de magnetización puedo obtenerla también con el voltaje al cuadrado dividido la potencia reactiva. El primero, los datos ya los tenemos. Tenemos voltaje y tenemos potencia. Nos falta encontrar la reactancia. Por tanto, primero vamos a encontrar este parámetro y podemos calcular los dos de forma inmediata.
Bien, ahora, ¿cómo encuentro la reactancia? Bueno, tenemos voltaje y tenemos corriente. Y recordemos que, como es corriente alterna, esto lo que tenemos es un triángulo de potencia, donde la corriente y voltaje aplicado, ¿cierto?, es reflejo de nuestra potencia aparente, V por I. Aquí nosotros tenemos la potencia activa, la cual se pudo medir con el instrumento, y aquí tengo la potencia reactiva. Es cierto que los instrumentos nuevos pueden medir directamente potencia aparente, pero si no lo tenemos, podemos hacer de aquí sacar la deducción de que nuestra potencia reactiva, ¿cierto?, Q va a ser la raíz de S cuadrado menos P cuadrado. Y obviamente se mide en volt-amperes reactivo. Bien, así que primero calculemos la potencia aparente S. S la vamos a obtener como V por I, por tanto van a ser los 2400 por la corriente 0,547. Dos mil cuatrocientos por 0,547. Y eso nos da una potencia de 1312,8 volt-amperes. 1312,8 volt-amperes. Bien. Sigamos. Siguiente paso, ¿cierto? Calcular la potencia reactiva. La asignamos con el rojo, ¿cierto? Potencia reactiva. Raíz de los 13.312,8 volt-amperes al cuadrado menos nuestra potencia activa, ¿cierto?, que son los 168 al cuadrado. Eso nos da una potencia reactiva de raíz, ¿cierto? Ponemos un paréntesis en la calculadora, ¿cierto? 1312,8 al cuadrado menos 168 al cuadrado nos da una potencia reactiva de 1302 volt-amperes. Bien, entonces estábamos en condiciones de calcular nuestra resistencia, ¿cierto?, del núcleo y la reactancia de magnetización. Vamos por la resistencia del núcleo primero. Vamos a tener que la resistencia del núcleo, que es un poco raro ese, y la resistencia del núcleo, qué veo. Tenemos que la resistencia del núcleo, ¿cierto?, va a estar dado por el voltaje al cuadrado, los 2400 voltios al cuadrado, dividido la potencia, 168, ¿cierto?, lo cual nos arroja un valor de resistencia de 2400 al cuadrado, ¿cierto?, dividido 168. Nos da un valor de 34.285,7 ohm. Por tanto, si lo queremos aproximar para no ocupar tantos espacios, ¿cierto?, yo puedo decir que estos serían 34,3 kilo. Bien, entonces, sigamos con esto. Ahora estamos en condiciones de calcular, ¿cierto?,
de calcular la reactancia de magnetización. Y vamos a tener que la reactancia de magnetización ¿cierto? Va a estar dado por el voltaje al cuadrado, ¿cierto? Dividido Q, lo cual nos estaríamos arrojando los 2400 al cuadrado dividido Q, que lo tenemos aquí, y me comí una R aquí, o el amperes reactivo, ¿cierto? Dejémoslo aquí en rojo, que se note que salió de ahí, 1302, lo cual nos da una rama de magnetización, ¿cierto? Igual a una rama de magnetización igual a 2400 al cuadrado dividido 1302. Nos da un valor de 4423,9 ohmios. Entonces, vamos a hacer una aproximación a esto. Vamos a tener 4,42 kiloohmios. Bien, tengo la rama de magnetización, ¿cierto? Tengo la resistencia del núcleo y la reactancia de magnetización del núcleo. Es cierto que este problema busca como objetivo calcular la regulación de tensión. Pero, ¿por qué de manera práctica también encontramos los parámetros de los núcleos? Bueno, porque si tuviéramos la hoja de vida de este transformador y los ensayos de años anteriores, podríamos comparar estos valores y saber si el núcleo se encuentra en buenas condiciones. Pero esta vez no es el objetivo de este problema, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar. Estamos buscando este circuito equivalente aproximado. Vamos a rescatar este circuito hacia acá. Bien, ya tengo la rama de magnetización. Ahora necesito conocer lo que está sucediendo en los devanados, por tanto necesito encontrar la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Por tanto, ahora vamos a verificar el ensayo de cortocircuito. Así que nos vamos a ir a ver ahora el ensayo de cortocircuito. Damos aquí un espacito. Eso está del otro lado. Bien, ¿en qué consiste el ensayo de cortocircuito? ¿Cierto? Aquí tengo lo que sucede con el ensayo de cortocircuito. Vamos a checar esto un poquito, visto cuando espacio, ¿no? Estoy asociado, perdón. Aquí tenemos este circuito, ¿cierto? Este lo vamos a checar un poquito para que no moleste. Lo vamos a dejar ahí. Bien, ¿en qué consiste el ensayo de cortocircuito? El ensayo de cortocircuito consiste, ¿cierto?, en aplicar voltaje reducido en el primario, ¿cierto? ¿Qué es esta forma? ¿Se parece a un autotransformador? Sí, a través de un autotransformador, que también les podemos decir varias. Aplicar voltaje, ¿cierto?, de forma gradual, midiendo en el primario, ¿cierto?, corriente y potencia. Y en el secundario, preocuparnos de que la corriente que marque en perímetro llegue a que la corriente I2 sea igual a la corriente nominal. Y ahí yo procedo a tomar las mediciones. O sea, el ensayo de cortocircuito sirve para saber lo que está pasando en los devanados, ¿cierto? Y se realiza aplicando voltaje de manera pausada, ¿cierto? Gradualmente hasta que en el secundario obtenemos
voltaje, corriente nominal. Y en este aspecto, ¿cierto? Tenemos que obtuvimos los siguientes datos, ¿cierto? Tuvimos que la potencia de cortocircuito, ¿cierto? Son 678 watts, lo cual está bien. Recuerden que hay más pérdida en los devanados que en el núcleo de los transformadores. Se aplicó un voltaje reducido de 48 voltios y que la corriente medida de cortocircuito en el devanado primario, ¿cierto? Fueron de 20.8 amperes. Y recordar, ¿cierto? Si es que no lo mencioné antes, que los ensayos se realizaron en el devanado primario. Y estamos sacando el circuito equivalente aproximado referido al lado primario. Bien, entonces vamos acá. Si tengo este circuito equivalente aproximado, sacarle una copia y después si lo podemos ocupar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos de que durante el ensayo de cortocircuito, aquí, ¿cierto? Se hace nuestro cortocircuito y circula corriente. Si nos fijamos el voltaje de entrada aquí, V1, sería el mismo. Por tanto, si uno ve esto queda en paralelo y puedo analizar solamente el circuito de aquí hacia acá durante el cortocircuito. Me explico. Vamos a hacer desaparecer esto. Durante el ensayo de cortocircuito, yo puedo analizar el circuito de esta manera solamente. Resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Donde aquí en esta zona, ¿cierto? Tenemos un cortocircuito y aquí tenemos voltaje aplicado, ¿cierto? Alterno, variable. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo obtener estos parámetros? Bueno, la verdad ustedes ya saben obtener estos parámetros. Sabemos, ¿cierto?, que la resistencia de cortocircuito se puede obtener como potencia dividido I cuadrado. También ustedes saben de que puedo obtener la reactancia de cortocircuito igual a la raíz de la impedancia en el sistema. Recuerden que esto no es nada más que una impedancia de cortocircuito al cuadrado menos resistencia de cortocircuito al cuadrado. Bien, por tanto vamos a ir a encontrar los parámetros para obtener estos valores primero. Entonces, la resistencia de cortocircuito la podemos calcular de forma inmediata, ¿cierto? Vamos a tener que la resistencia de cortocircuito estaría dada por los 678 watts dividido la corriente, ¿cierto? Que son 20.8 al cuadrado. Lo que da una resistencia de cortocircuito igual a, tenemos la calculadora, ¿cierto? 678 dividido 20.8 al cuadrado nos da una impedancia de 1,56 amperes. Perdón, amperes, ¿qué dije? Dios mío. Oh, estaba pensando en la corriente todavía. Bien, sigamos. Con esta información necesitamos calcular la reactancia de cortocircuito, por tanto primero vamos a encontrar la Z, nuestra impedancia, ¿cierto? ¿Cómo encontrar Z? Bueno, pues fácil, voltaje dividido corriente. Los 48 voltios dividido 20.8. Y tendríamos que esto debería estar dando muy cercano a 2. 48 dividido 20.8 nos da 2.3 ohms. Eso nos lleva a que, hagámoslo con verde, eso nos lleva a que nuestra reactancia de cortocircuito va a tener el siguiente valor: 2.3 al cuadrado menos 1,56 al cuadrado, lo que nos arroja un valor de
1.3 al cuadrado menos 1.56 al cuadrado, ¿cierto? Da como resultado 1.7 ohmios. Y nosotros después lo que queremos fasorear, ¿cierto? Le agregamos la J, que sabemos que es un valor imaginario. Bien, entonces, por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí voy a rescatar este... Ups, espérenme, problemas con la PC. Falta de RAM puede ser. Bien, entonces aquí ya tenemos todos los parámetros de nuestro circuito equivalente aproximado, pero voy a ocupar el lápiz porque para que quede más claro mejor. Entonces, vamos a tener que nuestro circuito, ¿cierto? Por tanto, como resultado, voy a hacer esto un poquito más grande porque se note, ¿cierto? Que es nuestra respuesta final. Tenemos una resistencia de cortocircuito que vale 1.56 ohmios, ¿cierto? Una reactancia de cortocircuito que vale 1J 1.7 ohm. Que tenemos, ¿cierto? Una rama de magnetización, ¿cierto? Con una resistencia en el núcleo de 34,3 kilo ohm, 34.3 kilo ohmios, y una rama reactancia de magnetización, ¿cierto? De 4.42 kilo ohmios. Si hubiésemos tenido los parámetros anteriores del sistema, lo podríamos haber analizado y ver si nuestro transformador estaba en buenas condiciones o no. Oh, quedó idéntico, ¿cierto? Un Picasso. Ya. Pero tenemos nuestro circuito equivalente. Tenemos, ¿cierto? A través del ensayo en vacío encontramos los parámetros del núcleo. A través del ensayo de cortocircuito, los valores de los devanados. Pero necesitamos como darle una respuesta a este personaje, ¿cierto? Si la regulación está dentro de los valores normativos, ¿cierto? Y que está inferior a un 3%, cuando está funcionando a plena carga. Y para eso necesitamos ensayar el transformador con estos valores. Esa es la gracia de obtener el circuito equivalente, poder practicar y modelar el transformador con los parámetros antes de conectarlo y saber cómo se va a comparar o comportar, la verdad. Por tanto, vamos a estudiar su regulación de tensión, ¿cierto? Vamos a estudiar la regulación de tensión. Bien, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la regulación de tensión viene dada por el voltaje V1 de entrada en el transformador menos el voltaje V2', ¿cierto? El voltaje del secundario referido al primario, dividido V1 por 100. Ahora, entonces, vamos a calcular en este caso la regulación de tensión en relación al primario. Vamos a suponer de que el voltaje en el primario es el voltaje nominal y que la corriente absorbida por el primario es su corriente nominal. Entonces, vamos a ir encontrando estos datos. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que la S nominal de este sistema son los 50 kilovolamperios. Por tanto, vamos a tener que la corriente nominal en el primario van a ser los 50.000 dividido 2.400 voltios. Y si el ensayo de cortocircuito se realizó bien, debería dar 20.8. Así que revisemos. 20.8 amperes. Bien. Pero, bien,
Pero vamos a tener que, si la carga tiene un factor de potencia de 0.8 inductivo, esta corriente va a tener un desfase. Y aquí podemos hacer un arreglito, ¿cierto? Y sacar el ángulo con el factor de potencia. Pero lo vamos a considerar negativo, porque si son cargas inductivas, la corriente se retrasa. ¿Y cómo vamos a encontrar el ángulo de la corriente? Bueno, con el factor de potencia. Recordemos que podemos decir que alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. Estamos haciendo todo esto porque los vamos a considerar como datos. Entonces, vamos a tener, voy a cambiar el color si es esto, ¿sí? Repitiendo, ¿cierto? Que el ángulo de nuestro sistema va a ser coseno a la menos 1 de nuestro factor de potencia. Por tanto, vamos a tener que alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.8. Y esto nos da como resultado 36,86 grados. Que nos lleva a sacar esto como conclusión. Que vamos a tener como conclusión que, por tanto, vamos a tener que la corriente nominal en el primario al 100% con f de p igual 0.8 va a ser igual a 20.8 ángulo de menos 36.86. ¿Por qué es negativo? Porque las cargas son inductivas. Bien. Entonces, vamos con esto. Para poder calcular la regulación de tensión necesito obtener el voltaje V2'. Entonces, para calcular la regulación de tensión de los transformadores, nosotros lo que hacemos es tomar el circuito equivalente aproximado del transformador, pero solamente su rama de magnetización, donde vamos a tener la resistencia de cortocircuito, que en nuestro caso vale 1.56, 1.56 o 57, no, mi memoria está a corto plazo, 1,56 ohmios, y la rama de cortocircuito, ¿cierto?, de magnetización, o la restancia, ¿cierto?, de cortocircuito, que vale J 1.7 ohms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en este circuito? Bueno, vamos a tener una carga conectada, ¿cierto?, que está exigiendo que en el transformador esté consumiendo o absorbiendo toda su potencia nominal. Por tanto, aquí vamos a tener la corriente I1 circulando, que va a ser su corriente nominal. Y nosotros acá le estamos aplicando un voltaje, ¿cierto? Un voltaje alterno igual al voltaje nominal del primario, que nosotros conocemos como V1. ¿Qué datos tenemos para resolver entonces este problema? Bueno, vamos a tener que V1 va a ser igual a 2400 voltios y que la corriente I1, que es la corriente nominal, van a ser los 20.8 con ángulo de menos 36,86. Bien, entonces, esto lo que tenemos es un circuito en serie. Por tanto, el voltaje que voy a tener aquí en la carga, el voltaje en la carga no va a ser nada más que V2'. ¿Y cómo voy a obtener ese voltaje V2'? Bueno, V2' va a ser igual al voltaje V1 menos la caída de tensión. ¿Dónde se va a producir esa caída de tensión? En esta zona. Aquí tenemos nuestro delta de voltaje, nuestra impedancia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calculaban los de la caída de tensión? Bueno, aquí voy a dejar una nota por si a alguien se le ha olvidado.
Nota, ¿cierto? Que una caída de tensión cuando es monofásica, ¿cierto? Va a ser la Z por la corriente, ¿cierto? Y que una caída de tensión en un sistema trifásico, yo lo puedo calcular como raíz de 3 Z por la corriente. Eso no se les vaya a olvidar, lo dejamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué implicancia tiene eso para nosotros? Pues sencillo. Eso nos permite calcular de forma inmediata V2'. Van a ser los 2400 voltios menos, estamos en el caso monofásico, ¿cierto? Paréntesis, 1.56 más. No, hagámoslo con los colores que corresponden, ¿cierto? Para que no se me pierda, estimados estudiantes. Vamos a tener los 1.56 ohm de la resistencia más J 1.7 ohm de la reactancia, y todo esto multiplicado por la corriente, ¿cierto? Que son los 20,8 ángulo de menos 36,86, lo que nos arroja un voltaje de 2' igual a 2400 menos paréntesis, ¿cierto? 1,56 más 1.7 imaginario, ¿cierto? Por 20.8 ángulo de menos 36,86. Bien, entonces esto nos da como resultado 2352.8 con un ángulo de menos 0.2 grados. Y esto obviamente se divide. Bien, entonces hoy aquí lo que tenemos es que el voltaje de salida no es lineal, o sea, no es, los transformadores tienen pérdidas internamente. Porque alguien me dice, pero si V2 no es igual a 2400, el voltaje de salida del transformador no van a ser el voltaje que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Que eran de 240, ¿cierto? Y la respuesta claramente es no. La razón de transformación se mantiene 100% lineal siempre y cuando el transformador funcionara en condiciones ideales y en vacío. Con carga, lamentablemente, el voltaje de salida va a variar en unos cuantos voltios dependiendo de la caída de tensión interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Calculemos la regulación de tensión primero y luego vamos a calcular el voltaje real que tengo en la salida del transformador. Bien, vamos a ver entonces, como se mencionó, ¿cierto? La regulación de tensión va a ser igual a V1 menos V2' dividido V1 por 100. Y en nuestro caso vamos a tener los 2400 voltios, perdón, mi didáctica, ¿cierto? 2400 voltios menos, ¿cierto? Lo que acabamos de calcular, que eran los 2352.8. Y se me estaba olvidando notar algo aquí, que esto es importante, son los valores absolutos, por tanto el ángulo no lo utilizamos. Todo esto está dividido por V1, ¿cierto? Los 2400 voltios. Y todo esto está multiplicado, ¿cierto? Por 100 para obtener el porcentaje. Lo que nos genera que la regulación de tensión en nuestro caso va a ser igual a 2400 menos 2352.8 dividido 2400, ¿cierto? Por 100,
nos arroja una regulación de tensión de 1.96%. Y lo cual cumple de que el transformador va a operar de buena forma, ¿cierto?, durante el experimento que quiere realizar este joven personaje, ¿cierto? Este personaje que está acá. Y aquí aprovecho de decir que el primero que me deja un comentario con el nombre de este personaje ahí en el video, ¿cierto?, le voy a dar un crédito extra para la asignatura. Aunque sí van a ver televisión de buena calidad, señal de que ven televisión de buena calidad. Bien, entonces tenemos que para poder obtener la regulación o revisar el comportamiento de los transformadores, ¿cierto?, necesito el circuito equivalente aproximado como mínimo. Para obtener este circuito equivalente aproximado, pues, se obtiene desde los transformadores realizando el ensayo en vacío, el cual me va a permitir encontrar lo que está sucediendo en el núcleo del transformador. También con el ensayo de cortocircuito voy a poder saber lo que está sucediendo, ¿cierto?, los devanados del transformador. Conociendo lo que sucede en los devanados, puedo ocupar el circuito equivalente aproximado solamente con estos valores y calcular lo que sucede con la regulación de tensión. Ahora, también para poder encontrar la regulación de tensión, tengo que encontrar V2', el voltaje real en la salida del transformador, pero referenciado al primario. Por tanto, vamos a ver el voltaje real que vamos a tener en la salida del transformador. Entonces, nosotros sabemos que los transformadores tienen razón de cambio, ¿cierto? La razón de cambio A viene dado por el voltaje nominal del primario dividido el voltaje nominal del secundario. En nuestro caso serían los 2400 dividido 240. Y eso claramente es 10. Entonces, en nuestro transformador, como lamentablemente hay una caída de tensión, sucede que voltaje V2 no es nada más que V2' dividido la razón de cambio. Lo que nos lleva a que en nuestro sistema eléctrico tenemos que los 2352,8 dividido 10, lo que nos arroja que el voltaje real en la salida de nuestro transformador es de 235.28 voltios. Si se lo hubiéramos dicho y advertido, cuando hay carga, no siempre los transformadores no van a cumplir su relación de transformación al 100%. Por eso es que se les calcula la regulación de tensión. Ahora la pregunta es, ¿cómo mejorar esa regulación de tensión y que el transformador siga operando a plena carga? ¿Se han preguntado por qué exigen a las empresas mejorar el factor de potencia? Bueno, es porque tener un mal factor de potencia afecta a la distribución y a las caídas de tensión, ¿cierto? Y es señal que estamos transportando más potencia reactiva de lo que requiere un sistema para operar. ¿Pero esto afectará a los transformadores? Y la respuesta es sí. Así que antes de terminar este video, que ya está llegando a su fin, vamos a considerar esto. ¿Qué pasa si se opera a plena carga pero con factor de potencia igual a 0.97? Es cierto que en Chile el factor de potencia normalizado es 0.93, pero cierto, se canta de que la nueva norma van a exigir un factor de potencia mayor. Ahora, no obstante esto, las empresas llevan años mejorando el factor de potencia a un valor más elevado, ¿cierto? Por el tema de que se ahorran las pérdidas, se ahorran pérdidas en los conductores eléctricos, se mejora la regulación de tensión, etcétera. Entonces, la mayoría de las empresas mejora ya su factor de potencia a 0.97. Entonces, nosotros seguimos teniendo que nuestra corriente nominal son los 20.8 amperes. Pero ¿qué pasará con el ángulo ahora, alfa? Vamos a tener coseno a la menos 1 de 0.97. Y esto nos da un alfa de 0.97. Nos da un ángulo de 14.07 grados.
obviamente que en pensar inductivo. Es raro que una empresa tenga carga factor de potencia capacitivo, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a que, por tanto, nuestra corriente I1, ¿cierto? Van a ser los 20.8 ángulo de menos 14.07. Ya sabemos que las cargas inductivas, ¿cierto? Generan un retraso en la corriente. Por tanto, vamos a tomar nuestro circuito, ¿cierto? Equivalente aproximado que teníamos acá. Me quedo muy cerca, pero puedo usar magia, ¿cierto? Quedó muy bien. Hagámoslo acá. Bien. Acá tenemos, ¿cierto? Nuestro circuito equivalente aproximado. Aquí tenemos la carga, donde vamos a tener B2'. ¿Cuánto saldrá B2' ahora? Tenemos alimentado con la misma condición anterior, 2000 B1, ¿cierto? Igual a 2400 voltios. ¿Qué estará pasando ahora? Bueno, rescatemos los valores de reactancia de cortocircuito y resistencia de cortocircuito, que son 1.56 y 1.7. 1.56 y J 1.7. B2', ¿cierto? Ya sabemos cómo calcularla, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos B2'? Voltaje 1 menos la caída de tensión. Ahorremos espacio, ¿cierto? Hagámoslo de forma inmediata. ¿Con qué color calculé acá arriba? Con naranjito, por eso se notaba más. Entonces vamos a tener B2' van a ser B1, 2400 voltios menos la caída de tensión, que sería paréntesis 1.56 menos 1.56, ¿cierto? Menos J 1.7 por la corriente, que son los 20.8 ángulo de menos 14,07. ¿Habrá alguna diferencia? En estas condiciones ahora con un diferente factor de potencia, ¿aumentará? ¿Disminuirá? Por 20.8, ¿cierto? Ángulo de menos 14,07. Y tenemos que B2' son 2360 voltios con un ángulo de menos 0.6 voltios. O sea que aumentó el nivel de voltaje del sistema en la salida. Entonces, por eso que mejorar el factor de potencia también influye en la regulación de tensión de nuestros transformadores. Revisémoslo. Sabemos que la regulación de tensión, ¿cierto?, es el voltaje B1, los 2400 voltios, menos el voltaje B2', en este caso 2360 dividido 2400 por 100. Y eso nos arroja una regulación de tensión de 2400 menos 2360, ¿cierto? Dividido 2400 por 100. Permite que la regulación de tensión de nuestro transformador sea de 1.6%. Por tanto, mejoró. Por tanto, también nos hemos dado cuenta que el voltaje V2 que va a estar en la salida de nuestro transformador también debe haber aumentado. Recuerden, V2' dividido A. Vamos a tener entonces los 2360 dividido 10 nos da
236 voltios. Bien, entonces, para terminar, teníamos, cierto, que este personaje, cierto, necesitaba, para poder realizar su misión, tener un transformador en buenas condiciones, y pidió revisar la regulación de tensión si era menor a un 3% cuando el transformador funcionara a plena carga y factor de potencia 0.8 inductivo. Aquí tenemos los ensayos, por lo cual se realizaron los ensayos de vacío y cortocircuito al transformador con el objetivo de obtener su circuito equivalente y modelar el transformador antes de ponerlo en marcha. Con el ensayo en vacío se logra calcular la rama de magnetización, lo que está sucediendo en el núcleo, ¿cierto? Con el ensayo de cortocircuito podemos obtener lo que está sucediendo en los devanados, lo que nos llevó a tener el siguiente circuito equivalente aproximado. Luego tomamos la zona de los devanados, ¿cierto? La resistencia de cortocircuito, reactancia de cortocircuito, y modelamos nuevamente nuestro sistema con carga nominal. O sea que en el sistema estaban circulando la corriente nominal, pero con factor de potencia 0.8. Y consideramos, ¿cierto?, un ángulo de menos 36.86. ¿Por qué? Porque el factor de potencia era inductivo, ¿cierto? Lo cual generaba un retraso en la corriente. De esta manera logramos calcular el voltaje de salida de nuestro transformador V2', el voltaje del secundario referido al primario, lo cual arrojó una regulación de tensión de 1.96% y que el voltaje real en la salida del transformador eran de 235.28 volts. Luego nos hicimos la pregunta, ¿qué pasa si mejoramos el factor de potencia? Y la respuesta fue que al mejorar el factor de potencia logramos mejorar la regulación de tensión y generar un pequeño aumento en el voltaje de salida de nuestro transformador. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado el video y que con esto hayan podido tener un poco más claro el contenido que estamos analizando en la asignatura de máquina. Y como vuelvo a mencionar, a aquella persona que me deje el nombre de este personaje que está aquí, el primera persona que lo haga de forma correcta, le consideraré un crédito en la asignatura de máquina. Bien, sería todo por esta vez. Que tengan buena noche o buena mañana, dependiendo del horario en el cual visualicen el video.